El contexto sociológico con Luis Fernando García Abuzaín. Luis Fernando, bienvenido, buenos días. Al contrario, muy buenos días, Marcela, muy buenos días a los compañeros de cabina y a nuestro radio escuchas. Mira, la reflexión del día de hoy, Marcela, haciendo un esfuerzo por irme más allá de lo que ya has estado comentando de manera sistemática y muy interesante, con un sentido periodístico profundo a lo largo de la semana, es repensar México y de salirme un poquito de Coahuila, la región, para repensar México y tratar de entender qué es lo que está pasando con el país y su futuro, no solamente inmediato, sino posterior. Y la reflexión está titulada ¿Quién escucha al país? ¿Quién escucha al país? La plaza pública muestra un peligroso encuentro de fanatismos. Todos gritan y se histerizan a la menor provocación. Ahí están los antipeñistas, los católicos homofóbicos, los integrantes de la organización LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, los empresarios de Coparmex, más los que continúen llegando. Todos justifican su grito con argumentos, pero nadie escucha al otro, y quizá tampoco a ellos mismos. La reflexión y el análisis ya fueron rebasados por el golpe visceral a la quijada. Solo cuentan los decibeles de lamento preñado de dolor, tristeza e impotencia, mismo que deriva en ceguera pasional e incendiaria. Las redes sociales y los medios de comunicación amplifican y en ocasiones distorsionan los alaridos transformados en griterío inconfundible. Cierto, el sistema para canalizar esos gritos, darles causa institucional y resolverlos, ya fue superado. El PAN y el PRI nunca entendieron el enemigo que surgió en el año 2000, un país ávido de romper con el autoritarismo paternalista iniciado en 1929, un país deseoso de madurar a partir de sus contradicciones y sus resistencias para edificar el mejor futuro posible. El PAN y el PRI fallaron a su responsabilidad histórica por privilegiar sus intereses mezquinos anudados al enriquecimiento, corrupción e impunidad de sus actos. Nunca entendieron o prefirieron ignorar que la historia de México les exigía impulsar con los mexicanos una transición democrática y política, no solo electoral, para ciudadanizar el poder público y tener como aspiración vital la construcción de un proyecto colectivo y popular capaz de contribuir a la renovación cultural, cognitiva, moral y pedagógica de la sociedad. Por ello, el legado básico del PAN y del PRI es lastimoso. Hoy México es una sociedad más violenta y sanguinaria. El salario mínimo y la economía familiar están hechos trizas, hay más pobres y menos educados que en 2000, la gobernabilidad está sostenida con alfileres. En estos 16 años perdimos una oportunidad histórica, pero ¿quién escucha al país? Hasta aquí la reflexión, Marcela. Creo que la pregunta es, sigue procediendo y seguirá procediendo, porque sí, no hay peor sordo que el que no quiere oír y peor ciego que el que no quiere ver. Y aquí nadie quiere ver y oír nada más que no sea en el ámbito de sus intereses y de lo que pretende como individuo o como persona, sea mujer u hombre, en función de su vinculación con el poder. ¿Cómo hacer para que nos oigan sin necesidad de gritar? Porque también estamos gritando demasiado y porque también estamos dando manotazos en la mesa y porque ha habido también un exceso, y creo que tendríamos que reconocer en todo lo que se publica en las redes sociales. Hay un irrespeto total por las instituciones y entonces eso es una muestra clara de lo que se ha dejado de construir, pero vale el grito. La violencia no desencadena más violencia. ¿Cuáles serían los caminos? Mira, una premisa básica de la cual debemos partir es que nuestros partidos políticos no supieron o no quisieron asumir una responsabilidad histórica con el país, que, repito, consistía en ciudadanizar el poder público, es decir, compartir el futuro, la reinvención del país con todos y cada uno de nosotros. Al no hacerlo, la ciudadanía empezó a surgir de manera, si tú quieres, disparatadas, gritona, indignada, impotente, con un dolor muy profundo que todos compartimos de alguna manera, ¿no? En ese sentido, los rumbos, contestando tu pregunta de manera muy puntual, por los posibles pasos a seguir, son imprevisibles. Tenemos ahorita, sin lugar a dudas, una ciudadanización en las calles, en las redes sociales,
en los medios de comunicación también, muy evidente, pero muy dispara, la verdad. Hay grupos que responden a esa ciudadanización, pero que están en el extremo más radical, anarco y revolucionario también, en el sentido que busca una desaparición de las instituciones para reinstalar otras nuevas sin hacer ningún tipo de propuesta muy puntual. En el otro extremo está una ciudadanía más consciente, creo yo, más responsable, participativa, que busca, junto con las autoridades, la posibilidad de renovar las instituciones a través de la creación de un principio de gobernanza. Es decir, el cambio independientemente de los extremos, está buscando ciudadanizar el poder público en la medida de lo posible. Y ese es el camino desde mi punto de vista. Va a ser un camino ciertamente más doloroso, como no es un camino impulsado desde las instituciones a partir de una responsabilidad histórica con el país, reinventarlo junto con la ciudadanía. Le toca a la ciudadanía empujar ese cambio. Evidentemente va a ser más largo, más doloroso, más tortuoso y más difícil. Sin embargo, el camino es ese, seguir insistiendo en que la ciudadanía, a pesar del criterio inconfundible que compartimos, ¿no?, vaya encontrando los mejores caminos posibles para ir reinventando las instituciones del país con una participación responsable e importante de la ciudadanía en la redefinición de las mismas. Me refiero de manera muy concreta a nivel municipal en sentarse a hablar con las autoridades para ir definiendo las políticas públicas municipales, no solamente en cuanto al diseño, sino su implementación y evaluación. A nivel federal, como ya han estado muchos grupos ciudadanos en el Congreso, en el Senado, discutiendo leyes, caso muy puntual, transparencia y rendición de cuentas, que pueden y deben afectar la relación nuestra con las autoridades federales en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, en resumidas cuentas, Marcela, el camino es ese. No te puedo prever ni tiempos ni formas, ¿no? Pero finalmente la reinvención del país pasó a ser responsabilidad de la ciudadanía y nos toca a nosotros asumirla como tal. Ahora, antier platicábamos con David Pérez, sacerdote que está en Colombia y ha sido testigo de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Ajá. Y entonces reflexionábamos sobre una serie de lecciones que nos deja pues esta historia de más de 50 años de Colombia, que no es que hoy termine y empiece a escribirse ya en automático una nueva historia, es que están sentando las bases para que esa historia pueda ser escrita y sobre todo pueda ser vivida. Entonces yo le preguntaba a David, ¿qué tenemos que aprender de esas lecciones de Colombia? Y yo sé tu interés, tu cercanía, tu contacto directo también con Colombia. ¿Te parece a ti que algo de lo que se vivió en Colombia, para que no haya oídos sordos, pues pudiéramos nosotros retomarlo y pudiéramos hacerlo también experiencia de vida en este país? Mira, qué lástima que se me pasó el programa ese, lo voy a buscar. Pues hubiera sido muy, muy interesante. He estado siguiendo muy de cerca la experiencia de Colombia por razones personales, pero también porque considero que es un ejemplo a seguir en muchos sentidos de la palabra. Desde hace muchos años, colombianos muy, muy distinguidos, como Sergio Fajardo, por ejemplo, pero no ha sido el único, también Antanas Mocus lo ha repetido hasta la saciedad. México puede aprender mucho de Colombia, en el mejor sentido de la palabra. Sin embargo, de alguna manera nos hemos adoptado una actitud un tanto alejada, distante, ante la posibilidad de aprender, no solamente de la parte que tiene que ver con la parte oscura, que tiene que ver con el narcotráfico y crimen organizado, su ascenso, su vinculación con la guerrilla, con las fuerzas paramilitares, sino ahora lo vemos más claramente, de la posibilidad de reconstruir, de reconciliarse, de perdonarse y de construir un proceso de paz que, como bien dice el sacerdote David, no es el fin de un camino, sino el inicio de uno. A México como tal, y es la misma reflexión en la que he estado yo machacando en los últimos 15 días, nos falta mucho, Marcela, nos falta mucho. Yo siento que el pueblo colombiano que está viviendo ese inicio de reconciliación, de perdón y de búsqueda de la paz, tuvo que pasar por muchas etapas de dolor infligidos por una violencia
que viene desde 1946. Culmina una primer periodo en 58 con la violencia política entre liberales y conservadores, y luego continúa con la guerrilla en los años 60, 70, hasta que surge el narcotráfico y el crimen organizado, y se le amontona, por decirlo así, otra capa de violencia para culminar con una de las más terribles que surge con las fuerzas paramilitares en los años 90. Entonces los colombianos desde el 48 hasta el 2015, ¿verdad?, han estado viviendo una violencia en capas acumuladas que han hecho la convivencia diaria no solamente dolorosa, sino insufrible. Entonces yo siento que ellos ya tocaron fondo y están reaccionando ante la imposibilidad de que haya violencia, una gota de violencia más en el país. ¿Cuánto nos falta a nosotros que no somos muy dados a aprender? Esa es la pregunta. Y siento que estamos todavía muy lejos de esa posibilidad. Me da tristeza decirlo y compartirlo con ustedes, ¿no?, con el público que escucha, contigo, pero siento que nos falta mucho. Solamente porque no somos muy dados a aprender, sino porque no hemos tocado ese fondo triste, terrible, doloroso, de violencia acumulada como la que vio Colombia. Y aún así, no hay ninguna certidumbre, porque el pueblo mexicano, nosotros como país, tenemos una capacidad desmesurada para abismal, diría yo, para ir viviendo ese fondo una y otra vez de manera repetida, ¿no? Entonces sí es una pregunta que dolorosa, ¿no?, pero que la tenemos que hacer. O sea, ¿cómo es posible que Colombia nos esté dando un ejemplo a América Latina de reencuentro, es decir, de reconciliación, de perdón y de construcción de la paz, en situaciones en las cuales gente que sufrió pérdidas no solamente personales, sino familiares o patrimoniales, se está sentando a hablar con integrantes de las Fuerzas Armadas de la Revolución de Colombia, de cara a cara, o sea, físicamente, para establecer ese principio de perdón, reconciliación y paz del que mencionamos. ¿Cómo es posible que en este momento estén una pedagogía, como le llaman ellos, de la paz, en la cual desde niños de kinder, ¿verdad?, pasando a las universidades, pero también sindicatos, empresas, todos medios de comunicación, redes sociales, están activamente construyendo esa posibilidad? No, digamos, sí hay que tomar muy en cuenta el ejemplo de Colombia, sí hay que aprender mucho de él, con mucha humildad, mucha modestia, y apresurarnos a quemar las etapas que ellos ya vivieron para no tenerlas que repetir, de tal suerte que podamos llegar a esta posibilidad lo más pronto posible, Marce. Pues me parece muy importante tu reflexión y pensaba, ahora que te escuchaba, que hay diferentes tipos de violencia, y cuando decías, no hemos tocado fondo en función de la violencia que han vivido los colombianos en comparación con lo que hemos vivido nosotros, aunque nos pareciera a veces que sí, ¿no? Pero finalmente siempre se puede ir más abajo y más abajo y más abajo si es que no se frena. Y la violencia no nada más tiene que ver con las muertes, la violencia tiene que ver con este encono, con estos enfrentamientos tan virales que estamos teniendo en este momento por una cuestión ideológica, por una cuestión de convicciones. Tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con el lenguaje que estamos utilizando, tiene que ver con la diatriba, tiene que ver con el estar investigando lo mal que hizo el otro, que es necesario en aras de la transparencia, pero que finalmente lo único que nos está dejando es esta evidencia de que no podemos confiar los unos en los otros, y creo que esa más violencia no puede haber. No puede haber, y tienes razón, tenemos que detenerla como país, como sociedad, y hacer un esfuerzo sistemático y metódico para poder crear las bases mínimas en este sentido, ¿no? Porque simplemente para dialogar, para discutir, es decir, no necesariamente uno tiene que ser, ¿cómo te diré?, agresivo o violento. Es decir, como bien lo dice, la violencia tiene muchos matices presentes en nuestra vida cotidiana de manera sistemática. Y sí, hay que hacer ese esfuerzo como sociedad y también como personas, como bien lo dices, para detenerla, ¿no? Bien, Luis Fernando, pues te agradezco muchísimo que nos hayas compartido este gran artículo, para variar, de los que tú nos traes a esta mesa de contextos. Muchísimas gracias, Luis Fernando García Busaid. Al contrario, un gusto enorme. Un saludo para todos, muy afectuoso. Gracias.